Y es que nuestro Dios ha bendecido nuestra iglesia, algunas familias de nuestra iglesia, trayendo a ellos, a su interior, nuevas vidas. Ha regalado a varias familias de nuestra iglesia el gran privilegio de nuevamente ser padres y de tener entre ellos bebés. Solamente quiero citar, por ejemplo, el caso de algunos: Abigail, Sara, Noah, Samuel, Joseph, Evelyn y así otros bebés en nuestra iglesia. Y como si fuera poco, aún hay una pareja de nuestra iglesia que está también esperando un hermoso o una hermosa bebé, Shenier y Katy. Bueno, creo que estas primeras etapas de la vida son etapas muy especiales, de mucho gozo, de mucho amor, de mucha alegría. Podríamos calificarlas que estas etapas iniciales de la vida son fascinantes. Verlos balbucear, verlos pronunciar sus primeras palabras, sentarse, gatear, caminar. Y no creo que ustedes van a estar en desacuerdo conmigo cuando les digo que una de las cosas fascinantes de ese momento de la vida es cuando ellos comienzan a abrazar y comienzan a dar besos. ¿Es o no es fascinante un momento así? Bueno, para cualquier papá y mamá diríamos que entonces esto es uno de los mejores momentos de la vida cuando se tiene a un bebé en medio nuestro. Pero a pesar de lo hermoso que es esta etapa de la vida, yo creo que hay algo en lo que todos y especialmente los papás estarían de acuerdo conmigo en esta mañana. Y esto es que es muy especial tenerlos en esa etapa, pero no creo que quieran que se queden así por toda la vida. Imagínense ustedes a los papás de los bebés que acabo de mencionar, después de 10 años y los niños en la misma condición. Apenas están comenzando a hablar o apenas están comenzando a gatear. ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se sentiría cada uno de nosotros, aquellos que han sido padres, si después de 20 años sus niños no han aprendido todavía a caminar? ¿Sería algo todavía emocionante? ¿Sería algo también fascinante para esto? Bueno, yo creo que nosotros anhelamos que nuestros hijos crezcan o anhelamos ver a esos bebés, cuando estamos hablando de la iglesia, anhelamos ver a esos bebés que cada día vayan adquiriendo una mayor madurez. Creo que todos queremos ver eso en nuestros hijos. Yo creo que todos anhelan ver a sus hijos en un momento donde se estén graduando del colegio y se estén graduando de una universidad y estén formando unas familias que sean para la gloria y la honra de Dios. ¿Es así o no? Creo que esto es lo que nosotros anhelamos. El texto que nosotros vamos a estudiar en esta mañana nos presenta entonces a nosotros la necesidad de la madurez, la necesidad de que cuando el tiempo vaya pasando, ese mismo tiempo vaya trayendo a nosotros, al cristiano, a la iglesia, madurez. Ahora, creo que así como es de emocionante ver a un bebé que apenas está comenzando a experimentar las diferentes cosas de la vida y se vuelven para sus papás algo muy especial, también creo que de manera contraria sería algo muy triste ver a una persona adulta teniendo comportamientos de bebé. ¿Han ustedes compartido con personas adultas que ustedes hablan con ellas y dicen, pero esta persona es como un bebé? Esta persona como que no ha madurado en su pensamiento. Yo creo que todos nosotros recordamos una propaganda en la televisión que hablan acerca del Bombril. ¿Lo recuerdan? El hombre de 35 y 40 años y todavía en la casa de papá y mamá, de papito y mamita, con 40 años, pero Bombril, todavía ahí esperando a que los papás vean por él, le provean y él pueda seguir teniendo las bendiciones o ventajas que es estar en la casa de los papás. Creo que entonces la madurez es algo sumamente importante, no solamente al interior de una familia con sus hijos, sino que es sumamente importante para una iglesia. Así que quiero invitarles a que ustedes dirijan su atención
al texto que estamos en esta mañana teniendo delante de nosotros para estudiar. Hebreos capítulo número 5, versículos 11 al 14. Y habiendo dicho esto, quiero nuevamente leer el texto para que notemos cómo este texto de la palabra de nuestro Dios nos está hablando justamente de esto, la necesidad de la madurez cristiana. Y hablando de esa necesidad, hace un llamado justamente a la madurez cristiana. Dice la palabra de nuestro Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ella hoy, frente a cada uno de nosotros, traerá, Señor, esa voz tuya, la cual hará un llamado a que nuestras vidas, Señor, sean ajustadas y sean de acuerdo a lo que tu palabra misma expone. Rogamos, Señor, que nuestras vidas, las que tú has traído hoy a este lugar, al ser expuestas a tu palabra, entonces sean transformadas, Señor, por ellas. Y usa, Señor, a quien tú también has escogido hoy para exponer esta palabra, para que ella con claridad llegue a la mente de cada uno de nosotros, y también para que aún en medio de su imperfección, tu palabra y, Señor, la exposición de ella sea conforme a como tú en tu misma palabra lo has dado a conocer. En Cristo Jesús hacemos esta oración. Amén. Bueno, cuando nosotros entonces tenemos este texto delante de cada uno al leer la carta a los hebreos, esta epístola, y sabiendo que venimos estudiando desde el inicio de este año esta carta, que no tiene claramente un escritor o no se tiene con certeza quién fue quien la escribió, algunos se inclinan diciendo que fue el apóstol Pablo por muchas similitudes que hay con el resto de sus cartas, pero otros concluyen en que no pudo ser él, también justamente por sus diferencias con el resto de las cartas. Pero yo creo que nosotros tenemos ahora, teniendo este texto frente a nosotros mismos y ya habiendo hablado algunas cosas de la carta, hacernos esta pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué el escritor de Hebreos nos hace este llamado a la madurez cristiana? Si lo notamos al leer el texto, hay entonces claramente un llamado. Hay claramente para cada uno de nosotros el que entendamos la importancia del crecimiento y de la madurez que debemos tener con el pasar de los días en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué el escritor de Hebreos hace este llamado a la madurez cristiana? Algunos podrían decir, porque estaba enojado. Puede ser. Algunos podrían decir, porque él estaba viendo el comportamiento de las personas que para ese momento decían llamarse cristianas y observaba algo que no era correcto. Y yo creo que puede ser más por ahí. Permítanme nuevamente pedirles a ustedes que vayamos al primer versículo, el versículo número 11. Y si estamos tratando de poder encontrar la respuesta a esta pregunta inicial, creo que el versículo 11 nos lleva a comprender cuál es la respuesta. Recuerde la pregunta: ¿por qué el escritor de Hebreos nos hace este llamado a la madurez cristiana? Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Como todos los que han estado constantemente
cada domingo asistiendo a las exposiciones de este texto de Hebreos, saben que hay entonces un hilo que conecta el mensaje que está hablando el escritor de Hebreos. Y saben entonces que el escritor de Hebreos lo que ha hecho es colocar a Cristo en una posición de exaltación. Lo que ha hecho el escritor de Hebreos es mostrar a Cristo como superior a todo lo que los judíos para ese tiempo consideraban. Recuerden que la carta a los hebreos se llama así Hebreos porque es dirigida a hebreos, o en otras palabras, a judíos. Judíos que habían tenido una fiel obediencia al Antiguo Testamento, a lo que ordenaba el Antiguo Testamento, pero que ahora, conociendo el mensaje de Cristo, habían creído en Cristo. Sin embargo, después de haber creído en Cristo, varios de ellos se estaban devolviendo en su fe. Varios de ellos estaban desechando las enseñanzas que habían recibido, fieles al mensaje y la palabra, y habían vuelto a lo que antes ellos creían o consideraban. Un ejemplo de eso es creyendo entonces que en el caso de Moisés, en el caso de los ángeles, eran ellos mayor que Cristo, y que la supereminencia de Cristo no era tal cual como estaba siendo predicada. Pero volviendo entonces al versículo 11, el texto dice en sus primeras palabras: acerca de esto tenemos mucho que decir. La pregunta es: ¿acerca de qué? ¿Acerca de qué hay mucho que decir? Permítame hacer un repaso ligero de lo que hemos hablado hasta ahora. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, allí nosotros vamos a encontrar que se nos está mostrando a Cristo como la manera perfecta de la presencia o de la manifestación de Dios en medio de la misma creación. Cristo es la máxima revelación de Dios. Pero cuando seguimos leyendo la carta a los Hebreos, encontramos que para argumentar esto, el escritor de Hebreos habla de que Cristo es mayor que los ángeles. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 14. Pero también, además de esto, el escritor nos plantea a nosotros que la salvación recibida por medio de Cristo es una salvación que supera nuestro entendimiento, nuestra propia razón. Eso es desarrollado en Hebreos capítulo número 2. Pero también el escritor de Hebreos nos muestra a continuación que Cristo es mayor que Moisés y mayor que el día de reposo. Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Ahora, cuando nosotros llegamos a la parte final del capítulo 4, los versículos 14 al 16, se nos muestra que entonces Jesucristo, habiendo dicho ya todo lo que hemos mencionado, Él es el gran sumo sacerdote. No hay otro mayor que Él. Pero al llegar entonces a este capítulo número 5, tenemos frente a nosotros que se nos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿No ha sido poco lo que ya ha sido dicho de Cristo? ¿Es necesario que se digan otras cosas más? La respuesta es sí. Hay mucho más que decir de Cristo. Hay mucho más que enseñar acerca de Él. ¿Creen ustedes que alguna persona en algún momento de su vida, si se ha dedicado a conocer y a profundizar en la Escritura, podrá llegar a un momento donde diga: ya llegué al tope, ya llegué a lo máximo, esto es todo lo que tenía que aprender, de aquí en adelante no hay nada más que comprender? Nunca nosotros llegaremos a una comprensión plena o total de Dios y de su palabra. De hecho, la misma escritura nos lo ha dicho así: si usted, por causa de lo que la palabra de Dios ha mencionado, cree en la eternidad y cree que su eternidad estará con Dios por causa del arrepentimiento a sus pecados y por causa de su fe en Cristo, sabe entonces que también la escritura dice que la vida eterna se trata de ¿qué? La vida eterna se trata de conocer a nuestro Dios. La palabra eternidad no es una palabra que nosotros la podamos comprender completamente en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque la palabra eternidad, con lo que ella significa, es algo que nunca terminará. Pero nuestra cabeza no es capaz de comprender eso. Algo que sea sin fin.
Sin embargo, la escritura entonces nos dice que la vida eterna se tratará toda la eternidad, donde nunca habrá fin de conocer cada vez más a nuestro Dios. En otras palabras, ni siquiera la eternidad nos alcanzará para conocer a Dios. Así es Él de enorme y de grandioso. Pero el escritor de Hebreos entonces plantea, hay mucho más que decir. Lo que se ha dicho no es todo lo que se puede decir. Y básicamente, ¿qué es lo que se ha dicho? Bueno, permítame solamente recordarle el último versículo del capítulo número 4 que estuvimos nosotros estudiando. Quiero pedirles que vayamos entonces a este texto, versículo número 10, Hebreos 5:10, y miren lo que dice el texto. Y fue, haciendo referencia a Cristo, declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Allí entonces está claro lo que venimos diciendo. El escritor de Hebreos nos está llevando a un clímax, nos está llevando a un punto donde nos muestra que Cristo es lo más, lo mayor, lo más grande de todo lo que existe. Pero a pesar de eso, nos dice, hay algo más para decir. Y yo creo que tendríamos que decir, no hay algo más, hay mucho más para decir. Pero frente a eso, hay básicamente un problema. ¿Y cuál es el problema que está allí? Que eso que está para decir todavía aún más de Cristo, eso es difícil. No es fácil de comprenderlo. Por un lado no es fácil de exponerlo y por otro lado no es fácil de comprenderlo. Los predicadores tenemos una responsabilidad muy grande a la hora de exponer la palabra de Dios. Nuestra tarea es dar a conocer la palabra fielmente. Esa es la tarea del predicador. Pero resulta que cuando la iglesia se reúne para adorar al Señor, no solamente el predicador tiene una gran tarea de exponer fielmente la palabra de Dios. La iglesia tiene la responsabilidad de comprender fielmente la palabra de Dios. El predicador debe exponer, pero todos ustedes que escuchan, su responsabilidad es hacer un mayor esfuerzo por comprender y traer esto como práctica a sus vidas. Si el predicador solo expusiera, pero ustedes se desconectan de lo que el predicador dice, solamente se estaría cumpliendo una parte de la tarea. Así que entonces, es claro que la palabra de Dios nos dice, hay mucho más que decir de Cristo, pero eso que hay que decir de Cristo no es fácil, es difícil de explicar, es difícil de decirlo, pero eso no significa que no se pueda comprender. De cada uno de ustedes o de cada uno de nosotros se exige una mayor comprensión para poder entender lo dicho en las Escrituras. Ahora, yo quiero que nosotros comprendamos que con esto no estamos diciendo que para poder entender la Escritura hay que hacer un curso en una universidad y poder graduarse de teología o en un instituto y solo así comprenderé la palabra de Dios. Recordemos las palabras que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, hablándole de la simplicidad, en el buen sentido de la palabra, de la misma Escritura, de lo sencilla que ella es y que puede traernos a nosotros entendimiento. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, un texto que yo sé que muchos de ustedes recuerdan. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo número 16. Dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que entonces, con esto la palabra de Dios nos está diciendo, cualquier persona que vaya a la Escritura misma puede en ella recibir entonces la utilidad para ser enseñado e instruido, para ser redarguido, para que su vida sea corregida y para que crezca en justicia. Toda persona. Ahora, yo quiero que usted comprenda en esta mañana algo. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, los escritos de Pablo, debemos entender que Pablo le escribía a niños. Pablo fue uno de los hombres que el Señor usó en su gracia soberana para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Y al escribir la mayor parte del Nuevo Testamento, Pablo se dirigía a la iglesia.
Y cuando él le escribía a la iglesia y le escribía textos tan complejos como por ejemplo la carta a los romanos, él sabía que escribiéndole Romanos, si usted ha leído esa carta, muy compleja, era una carta que también la leerían niños. Y estoy hablando de niños literalmente, niños. En la iglesia primitiva, como hacemos nosotros hoy en nuestra iglesia, los niños que ya tienen la capacidad de leer y la capacidad de escribir no eran llevados aparte para que ellos estuvieran recibiendo una clase o estuvieran recibiendo una entretención aparte. No, los niños estaban junto con el resto de la iglesia escuchando y aprendiendo el mensaje. Entonces, Pablo sabía que escribiendo, por ejemplo, cartas como la de Romanos, le estaba escribiendo a niños. Es compleja, pero al mismo tiempo que es compleja, es muy fácil de entender su mensaje. Así que entonces, ahora el escritor de Hebreos nos dice, lo que falta por decir de Cristo es difícil de explicar, pero eso no significa que entonces sea imposible de entender. Lo que se necesita es que haya una disposición para comprender y para guardar en el corazón. Ahora, el apóstol Pablo, cuando dice que es difícil de explicar, perdón, el escritor de Hebreos, cuando dice que es difícil de explicar, no propiamente él está diciendo que sea difícil de explicar porque en sí misma la enseñanza sobre Cristo sea algo muy complejo. Porque ya lo he dicho, no lo es. Sin con eso queriendo decir que no hay profundidad en las verdades que se hablan acerca de Cristo en la Escritura. Pero realmente lo que el escritor de Hebreos está diciendo es que esto es difícil de explicar por las personas, por los oyentes, por quienes se les había escrito esta carta. Escuchen cómo termina este versículo número 11. Por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Entonces el problema no es tanto la complejidad de lo que hay que decir. La complejidad está en los que escuchan, porque en otras palabras, y se lo voy a mencionar a continuación, no quieren oír, no están dispuestos a oír. Estas mismas palabras, alguien las dijo de esta manera: porque ustedes se han vuelto bastante flojos para entender. Y yo quiero pedirle que usted vaya pensando, porque esta exhortación del escritor de Hebreos no tiene que ver con solamente a quienes se les escribió de primera mano esta carta. Por la inspiración del Espíritu Santo, esta carta tiene que ver con usted y conmigo, con nosotros en el día de hoy. Entonces alguien lo planteó así: porque ustedes se han vuelto bastante flojos para entender. Y otra persona más lo dijo también de esta manera: porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Entonces la complejidad no está en lo que hay que decir, la complejidad está en quienes escuchan que no quieren recibir. Permítame hacer esta pregunta en esta mañana: ¿usted es uno de ellos? ¿Será que cuando fue este texto inspirado, el Espíritu Santo lo tenía a usted o me tenía a mí en la mente? Yo sé que mencionar estas cosas no es muy cómodo, pero es la exhortación que se encuentra en el texto de Hebreos. De hecho, el escritor de Hebreos a lo largo de toda su carta plantea básicamente tres exhortaciones fuertes, porque son necesarias para aquellos que hacen parte de la iglesia, que han hecho parte de la iglesia por tiempo y que necesitan ser reprendidos. Volvamos otra vez al ejemplo que hace un momento les estaba planteando. ¿Qué haría usted si es papá y mamá y tiene su hijo en la casa y tiene 40 años y él está esperando que usted todavía le dé el alimento? No solamente que traiga para la casa, sino que se siente a la mesa y usted le cucharíe. ¿Qué pensaría usted si tiene un hijo o una hija de 40 años y esa hija está esperando que usted le tome la ropa y vaya y se la lave, le tienda la cama, le organiza el desorden? Bueno, yo sé que algunos están pensando no en de 40, sino en 30, 20 y hasta menos en la misma situación.
Pero ¿qué pensaría usted en una condición así? Bueno, yo creo que ninguno estaría complacido con tener un hijo en esas condiciones. Y el escritor de Hebreos está viendo que hay varios cristianos que están en esa condición. El tiempo ha pasado y siguen con una inmadurez que ya no debería estar. Es correcto que se sea inmaduro en una etapa de la vida, cuando se es bebé, pero que se continúe toda la vida con la inmadurez, eso es algo que Dios y su palabra condenan. Ahora, permítame hacerle una pregunta más. ¿Qué tan maduro eres tú por causa de la palabra de Dios? ¿Qué tan maduro eres tú? ¿Cuánto tiempo tienes de que el Señor por medio de su palabra te ha estado alcanzando y te ha estado revelando su mensaje? Para algunos estamos hablando de hace, bueno, un par de meses. Y para ellos aceptaríamos una inmadurez. Pero ¿eres tú el que tiene años? 2, 5, 10, 20 años. Si es así, si esa es tu condición, ¿qué tan maduro eres ahora en este tiempo por causa de la palabra de Dios? ¿De la enseñanza de la palabra de Dios? Te lo planteo de otra manera, esta misma pregunta. ¿Eres un cristiano inmaduro o maduro? No el de Venezuela. ¿Cuál de los dos? ¿Eres un cristiano inmaduro o eres un cristiano maduro? Una persona que ha crecido, una persona que ha cada día avanzado y que ahora el Señor te ha llevado a tener madurez en Él. Quiero invitarles a que ustedes piensen en esto, porque de esto se trata esta exhortación que está en el texto que estamos leyendo de Hebreos. Pero para aún meditar un poco más en lo que el texto nos menciona, yo quiero pedirles que el resto del texto lo estudiemos con esta claridad. En el texto se nos presentan 4 evidencias de inmadurez cristiana. 4. Y vamos a mirar cuáles son esas 4 evidencias de inmadurez cristiana. Y quiero pedirle que usted esté pensando, en la medida que las va escuchando, si eso lo define a usted, si eso tiene que ver con usted. ¿Es usted así? Si lo es, bueno, hay un proverbio popular que dice que al que le quede el guante, que se lo chante. Bueno, la idea es no solamente que usted considere entonces, por causa de esta exhortación de la palabra de Dios, que es un inmaduro, sino que entendiendo que esa es su condición, entonces haga lo que debe hacer para llegar a la madurez. Porque el final del texto, la inmadurez la veremos en los versículos 12 y 13, pero al final del texto veremos 3 evidencias de madurez cristiana. Hay aquí una contraposición entre lo uno y lo otro. Por un lado hay evidencias de inmadurez, pero por otro lado hay evidencias de madurez. Y estas evidencias de madurez nosotros las estaremos viendo en el versículo número 14. Así que entonces empecemos con cuál es la primera evidencia de inmadurez. Quiero pedirle que usted nuevamente dirija su atención al versículo 12 en su primera parte. ¿Qué nos dice este texto? El tiempo pasa y no, perdón, el texto dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Eso es lo que nos dice la primera parte del versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Y esa primera evidencia de inmadurez cristiana es: el tiempo pasa y no se participa en la edificación de otros. ¿Cómo yo saber si soy inmaduro? Estamos hablando de una persona que ya lleva tiempo. Y otra vez, creo que ustedes y yo no podemos sacar la excusa, es que ha sido poco el tiempo que yo he podido relacionarme con la iglesia, a pesar de que hace muchos años atrás conocí de la escritura. Yo creo que nosotros no podemos decir, lo que pasa es que han habido tantas cosas en mi vida que he tenido que atenderlas y a la palabra de Dios le he dedicado poco tiempo. No, eso no es lo que el escritor de Hebreos quiere llevarnos a comprender. Desde el momento en el que tú por primera vez escuchaste del Señor y de su palabra, ¿qué ha pasado con tu vida? Porque el escritor de Hebreos le dice a personas con tiempo en el cristianismo de que el tiempo pasa y no se participa de la edificación de otros. Una evidencia de inmadurez es que tú,
o yo no participemos en la edificación de otros, que no podamos ni siquiera a nuestra propia familia enseñarle lo que la palabra de Dios dice, que no podamos instruir en el caso de los hombres a nuestras esposas o de las esposas a sus hijos, que no podamos hablarle a alguien acerca de lo que la palabra del Señor dice con claridad, que no podamos nosotros participar del proceso de madurez que el Señor también tiene en sus planes de otras personas, especialmente de los que están cerca a nosotros. Pero también esto incluye a la iglesia, que el tiempo ha pasado. ¿Y cuánto llevas en la iglesia? ¿1 año? ¿5 años? ¿10 años? ¿Y no participas todavía de la edificación de otros? ¿No participas de ese proceso de crecer y de madurar de otros? Bueno, la Biblia nos presenta una verdad muy fundamental para el cristiano. Y esta verdad es que cuando el Señor llama a una persona a nacer de nuevo, que cuando una persona lo llama a conocerlo a Él, en ese momento le da dones. ¿Sí recuerdan lo que son los dones? Les da dones. Dones son capacidades que son recibidas por la obra del Espíritu Santo en la regeneración, en la vida de un creyente, con un propósito muy específico. Y voy a recordar lo que la Escritura habla con respecto a este texto, a esta verdad. Efesios capítulo 4 comienza a mostrarnos esto. Permítame, leo el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Y cuando habla de la gracia, está hablando acerca de esa salvación, está hablando de ese perdón, está hablando de esa reconciliación con Dios, conforme a la medida del don de Cristo. Pero cuando saltamos al versículo 11, en el mismo capítulo 4 de Efesios, ahora el apóstol Pablo dice, y él mismo, hablando de Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y también maestros. Y cuando nosotros estamos leyendo ese texto de Efesios 4, nosotros tenemos entonces que hacerle una pregunta a Pablo. Pablo, ¿para qué han sido dados estos dones? ¿Cuál es la razón de que a los creyentes, a los que el Señor ha llevado a nacer de nuevo, tengan o reciban dones? Si seguimos leyendo el versículo 12 de este capítulo 4 de Efesios, tenemos la respuesta. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando tú fuiste llamado a conocerle a Él y tú te arrepentiste de tus pecados y creíste en Cristo, en ese momento recibiste dones. Los dones no son algo que se reciben en el futuro, tiempo después. Pero esos dones son recibidos para que participes de la edificación de otros, para que sirvas y otros crezcan con las capacidades que Dios te ha dado. Ahora, nuevamente otra pregunta para Pablo, partiendo de ese mismo texto. ¿Y qué otro propósito, Pablo, hay con los dones? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestro Señor quiere que cada uno de nosotros sea como Cristo. No está diciendo que quiere que los hombres sean como Cristo. No, está diciendo que tanto hombres como mujeres sean como Cristo, que reflejen a Cristo, que cuando las personas nos observen a nosotros, vean a Cristo. Pero una de las maneras de que esto es logrado es con el servicio de los demás para nosotros. O en otras palabras, lo que nosotros hagamos para bendición de otros. Pero el escritor de Hebreos, ¿qué es lo que está diciendo? Resulta que el escritor de Hebreos lo que plantea, hablándole a los judíos de ese tiempo, pero que tiene que ver con nosotros, es que muchos, después de tanto tiempo, ni siquiera son maestros, ni siquiera participan en la edificación de otros, ni siquiera participan en ayudar a otros a crecer. Ahora permítame decirle o recordarle un proverbio también que se ha acuñado y metido en la iglesia. No sé si usted lo ha escuchado antes de mí, creo que sí, pero este proverbio dice: el que no sirve
No, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. ¿Y qué es lo que significa? Si tú no participas en la edificación de otros, colocando al servicio de esos otros tus propios dones, no sirves. Porque la Escritura nos ha dado las herramientas por medio de los dones para servir a otros y participar en esa edificación. Pero hay muchos que el tiempo pasa y en nadie se invierten, en nadie participan para el crecimiento de ellos. Ahora, si nosotros colocamos los dones al servicio del Señor y también al servicio de otras personas, obtenemos resultados. Y wow, qué resultados los que obtenemos por causa de eso. Permítame leerle el versículo 14 de este mismo capítulo 4 de Efesios que estamos leyendo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Y qué es un niño fluctuante? Un niño fluctuante es ese niño al que se le da una banana para convencerlo de algo o un bomboncito. ¿Sí? Y sabemos lo peligroso que es eso. Sabemos que hay personas que para querer obtener algo sexual de un niño, ¿qué le dan? Un bomboncito. ¿Sí? Cuando yo estaba pequeño, les cuento una experiencia. Recuerdo que estaba vivíamos en Medellín y estaba en la casa de un sector de Itagüí, Caratrava se llamaba ese barrio. Creo que le hacía honor al nombre. Y en ese lugar, estaba en la esquina, y recuerdo que pasó un adulto. Y ese adulto, un señor, yo estaba muy pequeño, me dijo: niño, es que le quiero regalar algo. Y yo le dije: sí, dime. Y él me dijo: mire, le quiero regalar este bombón. Claro, un niño, pues a eso fácilmente accede o por lo menos se encanta por eso. Me dijo: le quiero regalar este bombón. Y yo le dije: sí, claro, pero te bajas los pantalones. En ese momento, gracias a Dios, había tenido una instrucción de que a ese tipo de personas no se les atiende. Inmediatamente yo salí corriendo, entré en la casa, le conté a mi papá. Cuando él salió a mirar, ya la persona no estaba por ningún lado. Ahora, resulta que hay cristianos a los que se les da bomboncitos y se les plantea cosas. Por ejemplo, a estos judíos se les daba bomboncitos diciendo: mire, ustedes están siendo engañados. Cristo no es ese gran y sumo sacerdote, ese ser superior. No, Moisés todavía también tiene una enorme autoridad, los ángeles también. Él no es el mayor y el más grande. Y muchos de estos judíos estaban diciendo: ah, ¿verdad que sí? Después de haber creído en Cristo. ¿Tú qué tipo de persona eres? ¿Tú eres un niño fluctuante llevado por doquier viento de doctrina? Si hoy se te enseña esto, lo que has aprendido aquí en la iglesia, pero mañana se te enseña otra cosa por fuera, ¿también lo creerás? Creo que el escritor de Hebreos entonces nos dice que no nos dejemos engañar por aquellos que emplean la astucia y las artimañas del error. Ahora, vayamos entonces a la segunda evidencia que nos presenta Hebreos. No pierda el texto de Hebreos de su Biblia. Vamos a la segunda evidencia, y esta es: el conocimiento de las escrituras permanece en lo básico. ¿Queremos saber cuándo una persona es inmadura? Hablando espiritualmente, cuando el conocimiento de las escrituras permanece en lo básico. Escuche lo que continúa diciendo el versículo 12 del texto de Hebreos capítulo 5. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Otra vez, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es verdad que a un predicador o a una persona que el Señor ha llamado para predicar la palabra de Dios, le toca aquí aplicar lo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 1, que ustedes también lo han escuchado. No tengo problema de repetiros las mismas cosas. Y eso es tarea del predicador. Pero yo creo que se vuelve cansón cuando se está enseñando algo, y eso hay que volverlo a decir la siguiente semana y también la siguiente semana y el siguiente mes, porque quienes escuchan no lo comprenden y no quieren comprenderlo y se quieren quedar con lo que han aprendido y no quieren crecer ni madurar. En esta semana pasó algo
bien especial. Bueno, digamos que teniendo presente esta enseñanza. Hay un amigo que nosotros conocemos, él viajó fuera del país, pero estando aquí en el país, él participó de una iglesia. Y en esa iglesia, él era quien dirigía la música y llamaba a los hermanos de la iglesia, no era una iglesia reformada, llamaba a la iglesia a que estuviera entonces adorando al Señor a través de las canciones. Pero hubo una pregunta que este hombre, aunque no era una iglesia reformada, era una iglesia que caminaba hacia lo bíblico, pero este hombre, después de muchos años estar haciendo eso, envió una pregunta para hacerla, y es: pastor, ¿dónde? Bueno, se la compartió a mi esposa inicialmente. ¿Dónde dice la Biblia que ya los profetas hoy no son parte de la iglesia? ¿En qué texto de la Biblia? Y a eso le sumó otra pregunta: ¿dónde dice la Biblia que la mujer no puede ser pastora? Uno esperaría preguntas como esas, que son válidas para alguien que está llegando a la iglesia y que está teniendo unos meses, un par de años. Pero una persona que se para al frente a llamar a la iglesia a la adoración a través de la música, que por años ha cumplido ese rol en una iglesia que entiende ya esta diferencia, y que él después de tiempo pregunte: ¿dónde dice la Biblia que no hay profetas hoy? ¿O dónde dice la Biblia que la mujer no puede ser pastora? Eso es inmadurez. Y lo que el texto está diciendo es: tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ahora, creo que nosotros debemos ser claros. Es correcto hablar acerca del pecado, pero ¿sabes lo que es la mortificación del pecado? Es correcto que nosotros debemos hablar de la salvación por gracia de Dios, pero ¿sabes lo que es el consejo eterno de redención? Es correcto que nosotros hablemos acerca de que la salvación no se pierde, pero ¿sabes lo que es la santificación progresiva? Es correcto que la palabra de Dios nos hable de que Dios ha comunicado su mensaje a través de la Biblia, un mensaje que todos debemos conocer, pero ¿sabes lo que es la teología bíblica? Muy seguramente algunos, con lo que he mencionado, han quedado como condorito, plop. Y esto no es para que nosotros entonces pensemos que de alguna manera se está juzgando a los que no conocen esto, sino es un llamado, como el escritor de Hebreos está planteando, un llamado a crecer y a madurar. ¿Por qué nuestra iglesia tiene diferentes cursos de enseñanza? ¿Por qué nos reunimos de las 9 a las 9:50 todos los domingos para enseñar a hombres, a mujeres, a niños? ¿Por qué nos reunimos para que los nuevos reciban una nueva enseñanza de nuevo nacimiento los domingos? ¿Por qué nuestra iglesia tiene un instituto? Porque queremos que las personas de nuestra iglesia no tengan excusa diciendo: yo no sé de qué se tratan los temas fundamentales de la escritura. O no vayan a decir: yo no sé de qué se tratan las enseñanzas prioritarias y doctrinas de las escrituras. Todo eso está allí para nosotros crecer y madurar. Sin embargo, hay personas que pasa el tiempo y todavía preguntan algo que en un tiempo también otra persona me preguntó. Esta es más mundial, si es la manera de decirlo. Una persona me dijo: pastor, ¿quién fue primero? Hablando de el cuerpo físico, hablando de físicamente. ¿Quién fue el primero, pastor? ¿Adán o Cristo? Y yo digo: venga, esa pregunta que me la haga un inconverso, una persona que no lee la escritura, pero una persona que lee la palabra de Dios. Pero ¿habrán algunos así aquí en esta mañana? Yo quiero que usted escuche lo que Pablo le dijo a los corintios en su primera carta, capítulo 3, versículos 1 al 3. Hablando también de este mismo tema, primera de Corintios 3, 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Y vianda significa alimento sólido, porque aún no erais capaces. Pero ahí no termina el texto. Solamente quiero hacer una pausa. Cuando Pablo está diciendo porque aún no erais capaces, está hablando del año 51 después de Cristo.
fue el año en el que Pablo fue a Corinto para enseñarles la palabra de Dios. Pero tiempo después que él parte de Corinto, les escribe la carta que estamos leyendo. Y al continuar leyendo, este texto dice: ni sois capaces todavía. No lo erais cuando yo estaba con ustedes, y ahora que no estoy y el tiempo ha pasado, tampoco lo sois. ¿Y en qué tiempo está ahora el apóstol Pablo? Año 54 después de Cristo. Es decir, habían pasado 3 años y estas personas no se les podía hablar con vianda, no se les podía hablar con alimento sólido. Debían seguir tomando lechita porque no aguantaban más. Entonces, es de esto lo que está haciendo referencia el escritor de Hebreos. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ahora, vamos a esa tercera evidencia del texto. Esa tercera evidencia es: no hay entendimiento de las doctrinas fundamentales de la palabra. No hay entendimiento de las doctrinas fundamentales de la palabra. Versículo 12, finalizando este texto: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es cierto que nosotros la Trinidad no la podemos comprender. Cualquier persona, teólogo, por más experimentado y conocedor de las escrituras que sea, si llega a decir conozco todo lo que se puede entender de la Trinidad, a esa persona tendríamos que calificarlo como un mentiroso. La doctrina de la Trinidad, como muchas otras doctrinas de la Escritura, son doctrinas que no pueden ser comprendidas completamente. Pero el hecho de que no las podamos comprender, eso no significa que entonces no se deban estudiar. Tiempo atrás les compartía esta ilustración. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Con qué podemos comparar la palabra de Dios? La palabra de Dios es como el mar. El mar al que un bebé se acerca y puede desde la orilla contemplarlo, pero también puede acercarse un poco más y tocarlo. Pero ese mismo mar puede también una persona adentrarse un poco más y nadar en la orilla. Otro con un snorkel puede todavía un poco más meterse y bajar 1 metro o 2. Y otro también colocándose un tanque de buceo puede bajar 20, 30 o de pronto 40 metros. Pero también otro puede meterse dentro de un submarino y bajar hasta kilómetros. Y sin embargo, no ha llegado a lo profundo del mar. Así como es entonces el mar de esta manera, así es la Escritura. Tú te puedes acercar a ella de una manera muy claramente y ver su mensaje, ese mensaje tan claro que habla acerca de Cristo. Pero eso no significa que eso es todo lo que hay que comprender de él. Hay mucho más que decir. Permítanme mencionarles el texto de Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 9 y díganme ustedes si este texto no es claro y sencillo. Es más, este texto hacía parte de un himno que cantaba la iglesia primitiva. Lo cantaban. Escuchen cómo dice esta parte de este canto. Filipenses 2, 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Es claro este texto? ¿Es sencillo? Nos está hablando de la obra de Cristo y hablando justamente de la Trinidad. El texto nos está diciendo Jesucristo es Dios, estando en la condición de Dios, estando en el trono de Dios y siendo Dios. ¿Saben qué decidió él? En este texto tan sencillo nos está diciendo, decidió hacerse hombre y vivir en la condición de hombre, no en una condición aparente de hombre, sino en una condición de hombre completamente.
Esto es entonces a lo que la escritura ha llamado, perdón, el estudio de la teología ha llamado claramente es la doble personalidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos nosotros entender que en nuestro Señor Jesucristo haya una doble personalidad? O permítame, se lo digo con otras palabras un poco más complejas. La unión hipostática de Cristo. Y alguno allí sentado puede estar diciendo, ¿y eso con qué se come? ¿Cómo así que la unión hipostática de Cristo? Bueno, la unión hipostática de Cristo es lo que nos dice la escritura, que Él fue 100% hombre y 100% divino, completamente Dios y completamente humano. ¿Sabías eso? Alguno va a decir, ni sabía que eso existía. Pues a eso se refiere la escritura con el crecer y con madurar cada vez más. Por eso el texto dice de Filipenses, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero hay una manera como la escritura nos presenta cómo contrarrestar esto. Permítame leerle ahora Colosenses 3:16. Y estamos revisando diferentes textos de la palabra de Dios. Pero la razón de revisar esos textos es para decirles, este texto que es una exhortación a la madurez, es un llamado a la madurez, no es un tema de interés solo para el escritor de Hebreos. Es un tema de interés para otros escritores de la escritura y para las iglesias que para ese tiempo hacían parte de la iglesia primitiva. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que haremos justamente esta tarde. Vamos a cantar la palabra de nuestro Dios en un culto de adoración. Pero eso es lo que la escritura nos dice. ¿Queremos nosotros dejar de ser niños espirituales? Pues entonces que la palabra de Dios abunde en abundancia en nosotros. La cuarta evidencia de inmadurez. No se comprende claramente el evangelio. No se comprende claramente el evangelio. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque aún es niño. Ahora, creo que nosotros cuando estamos hablando acerca del evangelio debemos cuidarnos de algo. Lo también he compartido en otros momentos. Cuando tú hablas a otra persona de la Biblia, no le estás evangelizando. Cuando tú hablas a otra persona de Cristo, tampoco le estás evangelizando. Tú estás evangelizando a una persona cuando estás comprendiendo el evangelio y partes de la escritura misma donde ella habla del evangelio y lo dices a otra persona. Ahí estás evangelizando. Pero no creas que hablar de la Biblia o hablar de Cristo, eso es evangelizar. Eso no es evangelizar. Eso es hablar de un tema bíblico. Ahora, permítame hacerle esta pregunta. ¿Qué texto, y no hay uno solo, pero qué texto de la escritura habla del evangelio? ¿Qué texto resume el evangelio? Les he mencionado que hay varios, pero permítame citarle uno. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Qué nos dice este texto? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Quieres tener un texto clave que habla del evangelio y con ese texto evangelizar? Primera de Pedro 3:18 es uno de esos textos. Pero hay personas que cuando se habla del evangelio se confunden y creen que hablar de la Biblia es evangelizar y creen que hablar de Cristo es evangelizar. El texto está diciendo justicia, usa la palabra justicia, la palabra de justicia. Pero cuando el texto está hablando de la palabra de justicia, está hablando de esa condición del pecador que estando en una condición de culpabilidad por su pecado, ha sido pasado a otra condición, y es la condición de haber sido absuelto de su pecado. ¿Y por qué? ¿Porque hizo algo para ser absuelto de su pecado? No, porque Cristo hizo lo que él tenía que hacer, y ahora la obra de Cristo es la que lo ha absuelto del pecado. Eso es el evangelio. Entonces, dice el texto, todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia. ¿Conoces el evangelio?
¿Qué tanto sabes del Evangelio? De lo que la Biblia habla del Evangelio. Paul Washer dice que él ha dedicado su vida a estudiar el Evangelio y no ha terminado aún. Y son muchos años. Ahora, dice entonces lo que hemos dicho hasta ahora. Hay 4 evidencias de la inmadurez cristiana. Una, el tiempo pasa y no se participa en la edificación de otros. 2, el conocimiento de las escrituras permanece en lo básico. 3, no hay entendimiento de las doctrinas fundamentales de la palabra. 4, no se comprende claramente el evangelio. Esas son las evidencias de la inmadurez. Pero ¿cuáles son las evidencias de la madurez cristiana? Leamos el versículo 14. Y hay 3. Primera, hay una evidente transformación por la palabra. ¿Quieres saber si eres maduro? Pregúntate, ¿te has transformado? ¿Tu vida es una muestra de la transformación de la palabra? Hay un proverbio popular que dice así, yo creo que lo podemos aplicar a nuestras vidas hoy. El proverbio dice, hoy no soy lo que era ayer, pero tampoco soy lo que seré mañana. Y eso está bien para el cristiano. Y eso está bien para el creyente. Porque el creyente claramente no es lo que era ayer, es más. Pero también el creyente no será lo que será mañana, es menos. Porque cada día la palabra de Dios le está transformando. Cada día la palabra de Dios está produciendo en él un cambio para bien, obviamente, no un cambio para mal. Por eso el texto dice, los que han alcanzado madurez. Y pregunta, ¿hay algunos en la vida cristiana que hayan alcanzado madurez? La respuesta es sí, claro. Ahora, no madurez en el punto de ya llegaron a lo máximo, ya llegaron a la cumbre, ya llegaron a la cima y de ahí no tienen que aprender más. Pablo fue uno de ellos. No, Pablo dijo, ni siquiera yo lo he alcanzado. Pero eso no significa que no haya que caminar hacia esa madurez. De Corintios, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18, dice esto: por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Tienes claro lo que el escritor está diciendo aquí? Un verdadero cristiano es transformado. Un verdadero cristiano está en un proceso de crecimiento y está en este proceso de crecimiento hasta que ese proceso termine. Si tú eres un verdadero cristiano, estás creciendo. Si no estás creciendo, no eres un cristiano maduro. Entonces, ¿hasta cuándo ese proceso terminará? Dice el escritor de Hebreos, hasta que podamos ver a Cristo cara a cara. Es decir, hasta nuestra muerte. Eso es lo que habla de madurez. ¿Quién es un cristiano maduro? No el que llegó a la cima y allá para. No, es el que constantemente está en crecimiento para llegar a ese momento glorioso de estar con Cristo, de poderle ver cara a cara, pero nunca deja su caminar con Él y su transformación con Él. ¿Eres tú uno de ellos? Segunda característica, hay un compromiso constante con la vida cristiana. Y este compromiso constante con la vida cristiana lo encontramos en la segunda parte del capítulo 5, versículo 14. Dice así: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. El apóstol Pablo constantemente hace una comparación de la vida cristiana. Y aunque él usa diferentes ejemplos, permítame citarle uno. Él usa el ejemplo del ejercicio, de la carrera. Permítame, le muestro cómo él lo hace. Dice este texto: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Hebreos 20, 24 en su primera parte. Pero también dice esto otro: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Pero ahora también el escritor de Hebreos nos dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Constantemente la escritura nos muestra que la vida cristiana es una vida de ejercicio, de esfuerzo. Y así como entonces para el atleta son muy necesarios los ojos para poder ver su camino, son muy necesarios sus oídos para el equilibrio, son muy necesarias la nariz y la boca para la respiración, también son muy necesarios las manos y los pies para poder avanzar y correr. Para el cristiano es muy necesario el estar ejercitando sus sentidos en la vida cristiana. Ahora, yo espero que cuando usted escuche esto se haga una pregunta: ¿cómo así que ejercitando los sentidos? ¿Cómo así que ejercitándolos? ¿Cuáles son los sentidos para el cristiano? ¿Qué respondería usted allí? La respuesta es esta: los sentidos para el cristiano son las obras de gracia, o básicamente estamos hablando esos regalos de gracia que el Señor ha dado para el cristiano. Estamos diciendo que el cristiano lo que debe ejercitar es la oración, que el cristiano lo que debe ejercitar es la lectura de la palabra y el estudio de ella. Debe ejercitar el cada día adorar al Señor a través de himnos. Nuevamente les invito, esta tarde estaremos cantando al Señor un tiempo de especial, presentándonos delante de Él. Tenemos que ejercitarnos también teniendo comunión con la iglesia. Esos son los medios de gracia, las obras de gracia que el cristiano debe ejercitar. Si no, sus sentidos entonces dejarán de llevarle a una madurez cristiana. Por eso el escritor dice: por el uso de los sentidos ejercitados es que muchos no llegan a esa madurez. Ahora, yo creo que nosotros, teniendo presente esto, debemos recordar que esto no es fácil. ¿Es fácil para un corredor prepararse para una carrera de fondo? ¿Una carrera de más de 400 metros? No es fácil. Y prepararnos nosotros para estudiar la palabra de Dios tampoco es fácil. Escuche lo que ahora dice Pedro. Y esto es lo que usted tiene por delante, pero escúchelo. No para que usted se desanime, sino al contrario, cada día tenga más herramientas, tome más herramientas para poder lograr esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 hasta el 16, en su primera parte dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro, hablando de Pablo, dice: él ha hablado de la salvación y él ha hablado cosas muy importantes de la salvación, pero ahora dice en el versículo 16: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro está diciendo: es necesario ejercitarnos, o es necesario nosotros colocar en ejercicio nuestros sentidos, porque cuando vamos a la escritura hay cosas difíciles para entender. Y esas cosas, cuando las encontramos en la escritura, ¿qué debemos hacer con ellas? ¿Cerrar la Biblia y decir: esto yo no lo entiendo, más bien apague y vámonos? O al contrario, yo debo es tener entonces en ejercicio todos esos sentidos, estando listo para cuando llegue a textos así comprender y crecer en la complejidad de esos textos. Claro que sí. Y hay entonces una última evidencia de madurez. Hay un esfuerzo por vivir la vida de piedad. ¿Quieres tú saber si eres una persona madura o que está madurando en la vida cristiana? Debe haber un esfuerzo por vivir una vida de piedad. Finalizando el versículo 14 dice esto: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, y ahora voy a la parte final, en el discernimiento del bien y del mal. Yo creo que hay muchos que se jactan de decir que saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero si no se es un cristiano maduro, es simplemente una jactancia. Una persona madura en Cristo podrá discernir o entender o diferenciar lo bueno de lo malo. Pero una persona inmadura nunca logra hacer esta distinción completamente.
Ahora, yo no quiero darles una definición de piedad, una persona con una definición de una vida piadosa. Quiero más bien mostrarles un ejemplo de piedad. El último texto que fue expuesto nos habló de Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Solamente permítame leerle esta parte del texto y vean un ejemplo de piedad. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Saben qué es la piedad? Lo que este texto nos está hablando es el reconocer quién soy yo y quién es Dios. Cristo reconoció que él, en su condición humana y como hijo, debía estar sometido a Dios. Pero también una condición de piedad es aquel que tiene una dependencia completa de Dios. Si es tu voluntad, que se haga tu voluntad y no impere la mía. Una vida de piedad es aquel que está comprometido con hacer la voluntad del Señor. Así me cueste mi vida misma, pero la hago. Estas son cosas que nos muestran a nosotros que Cristo fue un hombre piadoso. ¿Tú estás comprometido con ser un hombre así? ¿Tú estás comprometida con seguir las pisadas de Cristo para llegar a ser como Él? Pues quien está comprometido en esto y quien está teniendo esa capacidad dada por el Señor para comprender lo bueno de lo malo y se compromete a caminar hacia lo bueno, es una persona que vive en piedad y muestra que hay madurez en él. Ahora, habiendo dicho esto, solo permítame recordarle las tres evidencias de madurez de este texto. Hay una evidente transformación por la palabra. 2, hay un compromiso constante con la vida cristiana. 3, hay un esfuerzo por vivir una vida de piedad. Nuevamente surge la misma pregunta. ¿Eres tú una persona que con su comportamiento se le puede describir de esta manera? ¿Estás siendo una persona que está cada vez siendo más madura? O permíteme hacerte la última pregunta en esta mañana. ¿O eres un bombril? ¿Cuál de las dos? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Primera de Corintios 13, 11. Que así sea con cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, en este momento en el que tú nos permites estar frente a tu palabra, en este momento que tú nos permites, Señor, ser confrontados por tu palabra, una palabra que es de bendición para nosotros, porque ¿qué seríamos de nosotros si tu palabra nos acariciara? Si tu palabra nos tratara con delicadeza y no expusiera nuestro pecado, ¿qué sería de nosotros? Si nosotros, al continuar con el pasar del tiempo, siguiéramos siendo niños espirituales y tu palabra no nos hiciera un llamado a la madurez, ¿qué tipo de personas seríamos? Pero gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que expones en ella, porque eso nos lleva a comprender que si no estamos creciendo, si no hay un proceso de transformación, si no hay evidencias de madurez cristiana, estamos perdiendo el tiempo asistiendo a una iglesia o estamos perdiendo el tiempo diciendo que somos cristianos o creyentes. El verdadero creyente o cristiano se reconoce porque hay evidencias de madurez en su vida, porque hoy no es lo que era ayer, pero tampoco es lo que será mañana. Cada día tu palabra le transformará. Cada día tu palabra le llevará a ser un cristiano más coherente con lo que tu palabra enseña. Y de esa manera honrará tu palabra para también de esa misma forma exaltar al Señor que la ha escrito. Padre Celestial, ruego por cada uno de nosotros. Ruego porque cada uno de nosotros tenga un compromiso de crecer espiritualmente, que cada uno de nosotros tenga un compromiso por la madurez, que no pasen los días y sigamos siendo los mismos, sino que en cada uno de nosotros se vea reflejado más a Cristo, que cada uno de nosotros, cuando otros nos vean, no nos vean ya más a nosotros,
sino que vean a Cristo en nosotros. Y esto es madurez cristiana. Gracias y gloria y honra sean dadas a tu nombre por siempre. Amén. El Señor les bendiga.